les enviamos un cordial saludo para alabar el nombre de nuestro Dios en esta hermosa mañana de día de reposo. Vamos a entonar este canto para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a entonar Cristo nos ama. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el camino me mostró, que mis culpas quitará y su gracia me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando venga, si soy fiel, es yo gozaré con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios en esta mañana, hermanos. Vamos a hacer una oración. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Nuestro buen Dios, santo y poderoso, tú que habitas en las alturas de los cielos, Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido, Señor, que estás delante de tu presencia en este día, santo día tuyo, Padre. En esta mañana queremos depositar bajo tus pies, Señor, nuestras cargas, nuestras luchas, para que tú, Señor, aligeres nuestras cargas. Y así, Señor, podamos deleitarnos, podamos cantarte a ti, Señor. Padre, que estas alabanzas sean agradables delante de ti. Así se nos vamos a presentar, Padre, en esta mañana. Bendice este programa, Señor. Bendice a mis hermanos que se encuentran, mis hermanos músicos que se encuentran aquí. Padre, les bendigas y nos ayudes con los instrumentos, bendito Dios. Gracias te damos porque eres bueno y siempre lo serás, Padre. En tus manos nos abandonamos y así te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
así: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la extensión de su fortaleza, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con adufo y flauta, alabarle con cuerdas y órgano, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar este canto que se titula Un adorador. Vamos a alabarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Cantarle a tu ciudad de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser el Señor, un adorador. Mi gozo será contemplar tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Por júbilo vendré a ti y te cantaré. Por júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar este canto, esta alabanza que se llama Señor, Señor Jesús. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él es grande, que Él es fuerte. Cantemos, hermanos. Señor,
Después de canto, hermanos, ahora nos toca la escuela sabática en esta hermosa mañana. Vamos a orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos dé entendimiento, hermanos. Después de esta oración vamos a dejar el tiempo a nuestra hermana Blanca Olivia, quien será la expositora de esta mañana. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, santo y poderoso, Padre, nuevamente te damos gracias, Señor. Estamos alegres, contentos, Señor, de poder alabarte, de poder deleitarnos, Señor, delante de tu presencia. En estos momentos, Padre, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana, quien va a exponer tu palabra. Rogamos, Padre, que tú la guíes con tu Santo Espíritu, tú le des sabiduría, Señor, tú le des entendimiento. Y a nosotros, Padre, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Así, Padre, te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejamos el tiempo a nuestra hermana. Paz a vosotros, hermanos de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Soy la hermana Blanca Olivia Ramos Alcalá. Me congrego en el Templo Emanuel, en Adolfo Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa, sector 3 del Distrito 2. Es un honor para mí estar hoy compartiendo con ustedes la lección número 9 del 28 de noviembre del 2020, una iglesia centrada en Jesús. El énfasis de esta lección es cristocentrismo. Cristo en el centro de la iglesia. La iglesia somos todos, por tanto, Cristo en el corazón de cada uno de los creyentes y de toda la iglesia. El texto base, hay dos para memorizar, y un texto base que es Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús es la única fuente de paz del creyente. Isaías 9:6, cuando describe a Cristo, uno de los adjetivos que da es que Él es príncipe de paz. Cuando hay paz no hay separación entre las personas, por tanto la pared intermedia de separación de este texto alude al templo que dividía el atrio de los gentiles de las áreas que solo podían ocupar los judíos. Tenemos entonces ahí una diapositiva que nos muestra esos muros. El versículo de memoria es Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esas son palabras de Pablo. Toda la preeminencia, su ciudadanía, todo su conocimiento, al llegar a conocer a Cristo, todo eso pierde valor por la gracia salvadora que Cristo le dio y nos dio a toda la humanidad. El objetivo de la lección es afirmar nuestro fundamento en Jesucristo para tener un sano equilibrio entre fe, práctica y creencias, a fin de que vivamos en fidelidad al Evangelio de Jesucristo. El primer punto es el fundamento. Debemos tener muy claro el fundamento. Y nuestra iglesia tiene muy claro también en el punto 3 del fundamento doctrinal quién es Jesús. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que siendo Dios y que estaba ya participando de la gloria eterna a un lado del Padre, se hizo hombre como el Mesías prometido en las Escrituras y de esa manera reveló al Padre. Él es el Salvador del mundo
por su vida sin pecado, por su muerte y su resurrección. Este es el fundamento que debe quedarnos muy claro. Y hoy vive glorificado como Señor, dando el poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en Él, sin ninguna distinción. Cualquiera que cree en Él es llamado hijo de Dios y intercede por ellos. Entonces este es el fundamento que tenemos. Sin embargo, el fundamento de nuestra fe se ve reflejado y sustentado en un sistema de creencias que son ideas consideradas ciertas, que todas las personas tenemos y cada uno en particular tenemos nuestra manera de creer. De esa manera de creer se deriva el tipo de acciones que hacemos, los hechos, cómo esa creencia se traduce en hechos. Esos hechos tienen resultados concretos que vienen a reforzar las creencias, o si algo no sabe bien, las creencias se tambalean según la manera de pensar de cada persona. Las creencias se traducen en prácticas, como decíamos. Las creencias son reglas con las que regimos nuestra vida. Según cómo creemos, así es como vivimos. Entonces son juicios y evaluaciones que las personas hacemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo, cualquier aspecto del mundo. Entonces se convierten en principios de acción. Y hay un dicho por ahí, dice, si quieres saber en qué cree una persona, observa sus actos, sus acciones, no lo que dice, sino lo que hace. Entonces nosotros, si Cristo está en el centro de nuestra vida, Él es el centro de nuestra fe. Sabemos que es nuestro Salvador. Tenemos esa creencia y nuestras prácticas deben ser congruentes con nuestra fe y nuestras creencias, y lo que arropa toda esta fe y creencias y hechos, todo va orientado a la fidelidad del Evangelio de Cristo. Ya en la introducción, la clase plantea un asunto primario, que es ser iglesia. Ser iglesia es tener una nueva vida en Cristo por medio del poder de Dios. El centro de nuestra fe está en Cristo Jesús. Entonces la fidelidad de la iglesia, entendida como esa amálgama de creencias y prácticas y fe, que se demuestra en fidelidad, se traduce en un seguimiento fiel a las enseñanzas de Jesucristo, más que en principios, reglas o esquemas que rigen a la iglesia como grupo social. Entonces, todo lo que debe estar, lo prioritario, es la figura de Cristo, su enseñanza, y eso en el medio, en el centro de nuestras vidas y de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos motiva a este nivel de fidelidad? Que perseguimos una patria que es eterna, como dice Hebreos 11:16, donde pueblo y Dios están identificados, son unos. Nos dicen que es eterno porque la promesa es que la iglesia no desaparecerá cuando Cristo venga, como está prometido en la Escritura. Dice, ¿por quién viene? Por su iglesia. Entonces la iglesia va a permanecer. Hay hubo muchos supuestos y hay de muchos teóricos, sociólogos, filósofos, donde dicen que la iglesia es como cualquier otro grupo social, que sigue un ciclo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, aún en la sociedad líquida, caótica que vivimos hoy, vemos que la iglesia no desaparece, sino al contrario, el mensaje de Cristo se promueve, se comparte ampliamente. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. El problema es para nosotros. Si nosotros no permanecemos fieles a Dios, nosotros sí podemos no tener la vida eterna. Entonces el que desaparece de la promesa seríamos nosotros si la fallamos, si le faltamos a Dios. Entonces la fidelidad a Él es central para que la promesa se cumpla
en nuestras vidas. ¿Cuál es el llamamiento? El llamamiento es que seamos imagen de Cristo. Cristo vino y nos enseñó cómo comportarnos, cómo vivir, cómo regir nuestra vida. Encarnar el Evangelio en palabras, en nuestro discurso, pero también en los hechos. La identidad y misión de la iglesia está en Cristo. Nuestra misión es traer personas a los pies de Cristo que le conozcan, llevar el mensaje. Entonces no debemos perder el enfoque, hermanos. Nuestro enfoque está en Cristo. Más que centrarnos en códigos, prácticas, dogmas, debemos tener muy claro qué es seguir a Cristo para poder enfrentar los peligros que acechan a la iglesia. La iglesia siempre está acechada. Aquí la lección nos habla de dos acechanzas o peligros. Uno, cuando se priorizan aspectos colaterales a la vida en Cristo, cuando se ponen en el centro costumbres, moldes que están muy arraigados. Somos una iglesia de 100 años en México, claro que hay moldes y están ahí, pero no son la prioridad. La prioridad es que hagamos lo que Cristo dice, llevar el Evangelio a toda criatura y nosotros ser un testimonio de fidelidad a ese mandato. El segundo peligro es adoptar modas cristianas, digamos, no separar el contexto de la época en la que vivimos con las características de la misión. En este momento hay una gran cantidad de denominaciones, de formas de entender a Dios, pero eso puede ocasionar que adoptemos alguna idea contraria a lo que Cristo dice y que incluso tratemos de legitimarlas con las Escrituras. Entonces no hay que caer en esa acechanza, en ese peligro que la iglesia tiene, porque hay prácticas que pueden desviar el esfuerzo principal de la iglesia, toda su energía para conseguir la visión que se tiene a largo plazo, mediano, corto plazo, y desvirtúa puede desvirtuar la misión. El esfuerzo principal debe ser parecernos más a Cristo cada vez. ¿Cuál es el desafío? Esto presenta desafíos, enfrentar estas cosas. Un primer desafío es que de manera muy valiente y muy objetiva tratemos de desenmascarar prácticas repetitivas para no caer en adoración de cosas que no son lo central. Desactivar repeticiones mecánicas de lo mismo. El mundo pasa por enfrente de nosotros a una velocidad vertiginosa y a veces estamos en un mismo esquema y no vemos, no cambiamos. ¿Por qué? Porque estamos ahí en una forma de pensar y el contexto se mueve, las necesidades para llevar el Evangelio varían, las formas para llevar el Evangelio varían. Entonces juzguemos nuestras acciones, juzgar en el sentido de evaluar que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, reconocer y corregir errores, eso es de sabios. De construir esquemas, de construir no es destruir, no, es cuando uno construye un camino y de pronto vemos que algo no funciona, volvemos hacia atrás deconstruyendo para volver a rehacer el camino en torno a lo que es verdadero. Eso nos ayuda a quitar falsos cimientos. Si en un momento determinado tenemos cimientos que vemos que no están trayendo más personas a Cristo, entonces nuestro fundamento no está bien. Adoptamos prácticas, modas. Dice que ninguna práctica o creencia esconda la belleza de la piedra fundamental, de la piedra angular, que es Jesucristo. La lección en el área de análisis tiene 3 aspectos a revisar. Uno, el primero, características de iglesias delimitadas, indefinidas y centradas. El segundo punto es revisar que ser iglesia no es levantar muros, es reunirse en torno a Jesús.
Para ello necesitamos revisar y analizar un tercer punto, que frente a Cristo todo lo demás carece de valor. O sea, revisar qué es lo importante para seguir a Cristo. Veamos el primer punto, los tipos de iglesia. Ahí vienen en la lección unos esquemas y una tipología de que hay iglesias delimitadas, iglesias indefinidas o iglesias centradas. Aclarando que las tipologías son herramientas que permiten hacer análisis y diferenciar o identificar qué es lo que pasa en las tipologías. Esto es aplicable a las iglesias, sin embargo no hay iglesias puras, es decir, esta es totalmente delimitada o totalmente centrada. ¿Por qué? Hay combinaciones, hay características de una o de otra. Esta tipología se da para que identifiquemos qué características poseen nuestras congregaciones y hacerlo lo más objetivamente posible para identificar esos caminos que hemos hecho y si no nos ha traído buenos resultados de construir y rehacer los caminos. Entonces la pregunta es, tipo de iglesia, ¿con quién se identifica? Vamos a revisar cada una en el entendido recalco de que habrá algunas características que nuestras congregaciones tengan y otras que no las tengan. Entonces, vamos a ver la primera, la iglesia delimitada. Ahí tienen, veamos primero en la diapositiva el diagrama donde aparece un cuadrado así doble, como una María Luisa, muy bonita. Dentro está muy alineado, el cuadro también, unos circulitos que tienen palomita, o sea que están bien. La iglesia está muy bien, está muy ordenada. Fuera hay una gran cantidad de taches, es el mundo, el pecado, lo que no está de acuerdo a Cristo. Sin embargo, en una iglesia delimitada, se da una lista de creencias y prácticas que se consideran correctas. Así está establecido. Pero se condena al que no las acepta o que difiere y no las cumple. Se toma como algo irregular dentro de eso. Que se presenta de la ortodoxia, que la ortodoxia es un alto grado de uniformidad, todo igual, todo parejo. Y si hay algo que se sale, pues ya se descuadró ese marco que está ahí. Eso promueve una actitud crítica de estar siempre pendiente de quién se sale, quién está bien, quién está mal, y ese análisis se hace sin amor a los demás, porque a veces se convierte en obsesión, en la vestimenta, en el comportamiento, en la liturgia, en el ritual. Entonces ello hace líneas divisorias dentro de la iglesia. Y otra cosa muy grave, divisoria con el mundo que está afuera, con otros cristianos que creen pero están en otra doctrina, y con los no cristianos pues no se diga. Entonces ahí tenemos un fenómeno de inclusión-exclusión. Sigues la norma, estás dentro, y si no estás fuera. Ahí está un diagrama, hay una imagen de un rompecabezas donde todas las piezas tienen que ensamblar. Y ahí hay una pieza roja que tiene un círculo de interrogaciones. ¿Dónde quepo? ¿Estoy yo bien aquí? ¿Ensamblo aquí? Esa es características de una iglesia muy delimitada. Ahí hay imágenes donde el mundo está fuera. O sea, el mundo no quiero ni verlo. Hay una mujer sola, hay familias monoparentales, hay indígenas que tienen creencias, llegan a los pies de Cristo y se lucha mucho por el cambio de las creencias que traen de sus culturas, porque las creencias se cultivan desde la familia, todos los grupos sociales por los cuales convivimos vamos generando ese tipo de creencias. Son muy difíciles de trabajar, de desarrollar. Nosotros mismos traemos una gran cantidad
de problemas ante los cuales nosotros hemos creído que podemos resolver por nosotros mismos. Entonces, en una iglesia delimitada, es cierto, sí te da doctrinas, normas. Una iglesia delimitada está bien estructurada, tiene estructura, tiene organización, tiene administración y tiene la base. Pero todos los que estamos ahí somos seres humanos únicos. Pero cuando venimos a Cristo, eso es lo que realmente nos une, en nuestras diferencias, en nuestra individualidad. Todo eso se deja de lado cuando estamos unidos en Cristo. Todos tratando de ser imagen de Él y como iglesia en torno a la misión de lo que debemos hacer, traer, llevar el mensaje del Evangelio. Hermanos, aquí viene una tarea que la clase, la lección nos las pide. Identificamos rasgos de iglesia delimitada, así como mencionamos, que estén presentes en su iglesia local. Compártalo en el chat. La finalidad no es criticar, es identificar qué hay y revisar si eso es un obstáculo para que seamos una iglesia cristocéntrica. Hágalo. La segunda tipo de iglesia que se revisa es la iglesia indefinida. Ahí, al contrario de la iglesia limitada, que vemos que todo está muy especificado. Aquí no hay, si se fijan en el diagrama, los círculos, que son los que tienen las palomitas, que es la iglesia, está diluida en el mundo. Sí, pero tiene toda la libertad, que decimos libertad exacerbada. Una libertad donde puedes hacer lo que quieras, creer, adoptar lo que se considere conveniente en tus prácticas cristianas, en nuestras prácticas cristianas. El no tener un esquema sobre el cual estar orientada nuestras acciones le da menor sentido de identidad, porque cada quien piensa de manera diferente. Poca claridad, ¿por qué? Porque no se conoce o hay poco manejo de la verdad absoluta que hay en la palabra de Dios. Porque lo que nos rige es la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Entonces, si no la manejamos bien, si no la conocemos, si no leemos, si nos dejamos llevar por vientos de doctrina extraña, pues no hay cohesión grupal, porque finalmente cada quien hablamos un lenguaje diferente. Y hay una tendencia mínima, dice la lección, a hablar de la transformación y conversión personal, porque no hay una base en que sustentarla. No sabemos exactamente por qué estamos aquí. Y ahí está en la diapositiva una persona que se rasca la cabeza y dice, pues no sé, esto dicen los judíos, este dice el taoísmo, este dice Buda, esto dice Cristo, esto dice una iglesia tal, cual, tanto que hay. Identifiquemos si hay algunos rasgos de iglesia indefinida que estén presentes en su iglesia local y compártalos también en el chat, los vamos a revisar, es muy importante. El tercer tipo de iglesia que se revisa en la lección es la iglesia centrada en Jesucristo. Cristo, el centro, el modelo a seguir. No hay una línea divisoria para quien quiera seguirlo. Si se fijan ustedes en el diagrama, en el centro está Jesús y los que creen en Él tienen su flecha, su dirección hacia Cristo. Pero no hay límites para que cualquiera de los que anden fuera, que la flecha está hasta el exterior, a otro lado, puedan virar y puedan cambiar. Cristo se convierte en la fuerza centrífuga en la cual alguien, por más alejado que esté de Cristo, al oír el mensaje, al tocar su corazón, puede venir.
jalado hacia el centro, hacia Cristo. La adoración y lealtad es para Cristo. ¿En qué enfatiza una iglesia centrada en Jesucristo? En el evangelismo. Se refuerza también el discipulado. O sea, el evangelismo es traer a las personas al evangelio, a Cristo, a la iglesia, pero también es cuidarlas, la permanencia de ellas, que viene con el discipulado, para que crezcan en su relación con Jesús. En la reunión nacional que se acaba de tener ahora en el fin de semana, del 14 al 15 de noviembre, se dice y se revisó, porque en la investigación, en el estudio que se hizo en las mesas de trabajo, se ve que la iglesia es buena para traer gente a los pies de Cristo. El problema es que no las cuida, no las discipula y se van. Entonces nuestro trabajo como iglesia es también cuidar al que llega. Y no es que lo cuide el pastor, porque dicen, pues que lo cuide el pastor, es su trabajo. No, nosotros debemos participar en el cuidado de las almas que están dentro de la iglesia. Eso es ser iglesia centrada. Identifique rasgos de iglesia centrada con las características descritas anteriormente que existan en su congregación. Porque es muy importante, porque es lo que debemos cultivar, hermanos. Es lo que debemos cuidar para que crezca, para que sea más grande ese tipo de iglesia. Entramos entonces al segundo aspecto del análisis. Cuando ya vemos qué hay en nuestras iglesias, cómo estamos, lo que sí dice el apóstol Pablo, ser iglesia no es levantar muros, no es el mundo, no. Es a nosotros nos enviaron a llevar el evangelio al mundo, al que no le conoce, es acercar a las gentes en torno a Jesucristo. No existe entonces ese lenguaje que a veces hablamos, los de afuera y nosotros los de adentro. Es como si dijeran los impuros y los puros. No, somos una congregación que vive en medio de la humanidad. Somos humanos y vivimos en un mundo igual que todos. Pablo desafía la mentalidad de murallas y es el texto base que leímos. Efesios 2:14, porque Cristo vino a derribar las diferencias entre nosotros. Entonces Pablo dice, no hay judío, no hay griego, no hay judío o griego, no hay diferencia ya entre cristianos, no cristianos. Somos un mundo, pero los cristianos estamos llamados a traer almas a Cristo. La iglesia no debe ser una nueva muralla, hermanos. Hebreos 13, del 12 al 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fuera del templo Él fue sacrificado. Y dice Pablo, no es Pablo, es en Hebreos, no se sabe el autor, se cree que es Lucas, pero salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué es salir al campamento? ¿Qué es salir fuera, hermanos? Es esto que vemos ahí en la diapositiva. Niños, niñas, violados, acosados, trata de personas, pandillas crueles, violentas. Jesucristo también vino al pandillero. También vino aquel que sufre el embate de esa violencia en carne propia. Ya que llama a Cristo al perdón. Perdona al ofensor. ¿Qué hay en el mundo allá afuera donde nos repele ir? Violencia intrafamiliar, esposos que maltratan, golpean a las esposas, esposas que golpean también a sus maridos, madres que golpean a sus hijos. ¿Qué vemos ahí? Alcoholismo,
Hay una cifra que salió hace como 3 días en la prensa nacional donde dice que los índices de alcoholismo en la pandemia se incrementaron. Disminuyeron en la población joven. Como los jóvenes y adolescentes están confinados, el porcentaje de alcoholismo bajó en ese grupo de edad, pero en los adultos aumentó. Pero también aumentó el número de mujeres alcohólicas. ¿Qué significa? Madres confinadas, con hijos confinados, donde está el alcohol. Problemática muy grave. ¿Qué vemos en la diapositiva? También enfermos. ¿Qué vemos ahorita en la pandemia? Pero observamos también que hay una cantidad de enfermedades no atendidas, porque todo se centra en los hospitales COVID. Gente que no tiene el medicamento porque no puede ir al instituto, al ISSSTE, al IMSS a traer el medicamento y no tiene con qué comprar. Carencia de medicamentos, carencia de atención, gran necesidad, crisis humanitaria, crisis de salud, pobreza, carestía, inflación, lo estamos viendo. No hay para comer. Se come una vez al día y tal. Ancianos, ahí están también, gente de la tercera edad desatendida o no hay quien las cuide. No hay quien les dé la mano. Las discapacidades, por accidentes, por enfermedades, todos podemos caer en esa situación. Ese es el mundo externo. Ese es el ámbito al cual Cristo nos compele a ir. ¿Qué buscan las personas hoy en día? En todos esos medios. Nosotros también decimos, estamos en la iglesia. Sí, pero ¿qué buscamos todos, el ser humano? Dignidad. Ser tratados con dignidad. Somos hijos de Dios. Él nos ama incondicionalmente. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces nosotros tenemos que brindar trato digno a quien sea. Si vemos un indigente y pide pan, no despreciarlo, hermanos. Es digno del amor de Dios. ¿Qué se pide? ¿Qué pedimos? Justicia. Vivimos en un mundo muy injusto, lleno, plagado de injusticias, de corrupción. Eso pide el mundo. Misericordia, amor. Quiéreme, mírame, no soy invisible. Aquí estoy. Tengo necesidades. Paciencia. La conversión de nosotros es lenta, porque somos muy rebeldes y contumaces, como dice la Biblia. Corazones duros. ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios para ver nuestra propia conversión? Así nosotros debemos tener paciencia con los demás y dar amor. ¿Qué pide la gente? Amor. Fortaleza para enfrentar lo cotidiano, las pérdidas. Fortaleza para poder sobrevivir y una razón para vivir. Nosotros, hermanos, como imagen de Cristo, sabemos que Cristo vino a dar todo eso. Nosotros lo tenemos que dar también. Ayudar al migrante, al que sufrió por la catástrofe, al que no puede valerse por sí mismo. Decía la Madre Teresa, al final de la vida no vamos a ser juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos logrado reunir. Seremos juzgados por aquello que dice, tuve hambre, me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. No tenía casa, me cobijaste. Me ayudaste cuando te necesité. No te excluí. Te di lo que pedías, no solo lo material. Te di un trato digno. Soy paciente contigo. Tengo misericordia, no te juzgo. Te acompaño. Eso quiere. De ahí se deriva entonces el punto 3 del análisis, donde dice, frente a Cristo
Esto sí lo dice Pablo a los filipenses. Todo lo demás carece de valor. Filipenses 3, el 7 al 11. Nos pide renunciar a todo. Cuando dice, deja todo, levántate y sígueme, que dijo en Lucas 5:28. Le dice al joven, deja todo y ven y sígueme. La eficacia salvadora viene de Cristo Jesús, entendiendo por eficacia que toda la acción que se hace al final, los resultados son óptimos. El tiempo en el que se hizo es óptimo. El resultado es el deseable. Ese es el resultado del trabajo de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros debemos llevar el evangelio, dice. ¿Quién? Al prójimo. Salir fuera. El fuera puede ser, hermanos, incluso llevarle la palabra al que está dentro de tu casa, a tu esposo, a tus hijos, a tus jovencitos, adolescentes, que crean en Él, que sepan y observen en nuestro testimonio de vida que Cristo hace transformación de las personas y nos hace personas amorosas para con los demás, con todas las cualidades que se enumeraron antes. Todo lo que la gente busca lo puede encontrar, pero no es en nosotros. El esfuerzo nosotros lo hacemos de ir a llevar el evangelio, el mensaje. La labor es de Cristo. Dios es el que hace la obra. Entonces nosotros, si conocemos a Jesús, si tenemos una vida centrada en Él, un testimonio vivo de que es, llevamos la palabra, la eficacia de ese mensaje que se lleva, la da Cristo, pero lo da. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde. Ganar a Cristo es estar en comunión profunda con Cristo. Y como dice la lección al principio, no de palabra, sino de hechos. Entonces, ¿vivimos la fe o solo creemos que la vivimos? Porque la salvación pues tiene dos caras. Uno, creer con el corazón que Cristo resucitó, murió por mí y resucitó. O lo otro, confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor. Entonces sí lo creo, pero también lo publico con mi boca. Ese es el análisis y ahora pasamos a la aplicación. Son 3 tareas que nos dan. Y compártalas en el chat, hermano, también. Háganos ese favor porque es un resultado que nos va a servir. Estamos aquí en el Distrito 2 trabajando, pues es para nuestro distrito, para que trabajemos y veamos. Anote y comparta qué actitudes, comportamientos y prácticas, o sea, hechos a nivel personal o a nivel comunitario, hay o hacemos que nos limitan frente a los demás, que hacen que pongamos límites a los demás. Actitudes, comportamientos y prácticas personales, o sea, primero el estudio de nosotros y luego como iglesia, como congregación. Acuérdense que estamos revisando nuestras congregaciones. ¿Qué actitudes, comportamientos y prácticas hacen que la gente sienta que no entra, que no está, que no cabe aquí con nosotros? Muy importante este análisis. Lo segundo, en nuestra congregación hay algo que ocupe el lugar central de Jesús. A lo mejor el evangelio no está en el centro. A lo mejor está de palabra, pero no está en los hechos. ¿Qué ocupa nuestro tiempo? ¿Qué ocupa nuestro esfuerzo? ¿En torno a qué nos reunimos, nos animamos, participamos? En mi congregación, ¿qué es lo más importante? Y lo otro es escribir en un documento, dice, lo puedes compartir en redes sociales con que tú quieras, la importancia de centrar nuestra vida en Jesús. Tu vida, cada quien, ¿qué importancia tiene para tu vida que tu centro sea Jesús? Y compártelo. Debemos saber exactamente qué es Cristo para nosotros.
Y luego viene, hermanos, la conclusión. La conclusión, pues viene un caso muy bonito. Ahí está un ganado, porque tiene que ver un poco, ahí en la diapositiva, tiene que ver con lo que está en la conclusión. Dice que en Australia ya ven que son territorios muy áridos y muy amplios. Y ahí las personas que se dedican a criar ganado, dice, tienen dos formas. Hay formas por las cuales pueden atender a todos, que todo su ganado tome agua, beba, esté bien atendido. Una opción es construir bebederos a lo largo de todo el área donde está el ganado, donde pase. Es muy costoso porque tienen que poner muchos bebederos porque son muy grandes los terrenos, el costo es muy alto. Y otra opción es poner bebederos en el centro y el ganado vendrá a buscar el agua. Entonces esto es menos costoso, poner un pozo en medio donde se pueda venir a beber. Esta imagen podemos utilizarla para la iglesia, si somos una iglesia centrada en Jesucristo. Cualquier persona, incluso que pase por enfrente del templo, vendrá y dirá, aquí hay palabra de Dios, aquí voy a encontrar fortaleza, consuelo, aquí voy a encontrar la paz que busco. Entonces tenemos que poner en el centro de nuestra iglesia esa agua de vida eterna que Cristo da. Como le dijo a la mujer samaritana, si tú tomas de esta agua no vas a tener sed jamás. Pero para ello también tenemos que ser como Nicodemo, en 2 de Corintios. En Juan 3, donde él le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice nacer de nuevo. Nacer de nuevo, renacer, hermanos, cambiar. Este análisis que se hizo de las iglesias y de nuestras congregaciones son útiles para reflexionar en qué tenemos que nacer de nuevo, en qué tenemos que cambiar, en qué nos tenemos que centrar, dónde nuestros esfuerzos van a confluir, en qué nos tenemos que esforzar. Uno, parecernos a Cristo nosotros y ser un testimonio vivo. Lo otro, cómo llevamos el Evangelio. Y vuelvo a repetir, el esfuerzo es hacer lo que nos corresponde, llevar el Evangelio. Pero el resultado lo da Dios. Es Él el que hace la obra. Él cambia los corazones de piedra en corazones de carne. Él quita la venda de los ojos para el que no ve. No solo abre los ojos, abre el entendimiento. La obra es de Dios. Hagamos la parte que nos corresponde. ¿Qué dice la Escritura? Otra vez el Evangelio de Juan, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo el que nos dice, nútranse, aliméntense del agua de vida que yo les doy. Esta es la conclusión y el mensaje, hermanos. Fue un placer, una alegría estar con ustedes. Espero que haya sido de bendición y de edificación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga. Después de haber escuchado, hermanos, la escuela sabática, la palabra de nuestro Dios, sigamos trabajando, hermanos, para la obra de Cristo, sigamos esforzándonos, sigamos predicando la palabra de nuestro Dios para conseguir almas para Cristo. Amén. Vamos a entonar este canto que se titula Fuente de Agua Viva. Amén.
de Jesús le seguía mucha gente, traía consigo a los mudos, a los enfermos y ciegos. En lo profundo del alma ellos gozosos cantaban eso. En lo profundo del alma ellos gozosos cantaban eso. Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, hermanos, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Un día Pablo y Silas azotados fueron presos, predicar a Jesucristo, ese era aquel precio. En lo profundo del alma ellos gozosos cantaban eso. En lo profundo del alma ellos gozosos cantaban eso. Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, hermanos, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Querido amigo que escuchas, hoy atento el llamamiento. Si te lavas en la fuente, tu vida será diferente. Entonces todos gozosos a Jesucristo, cantemos en Jesús. Entonces todos gozosos a Jesucristo, cantemos en Jesús. Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, hermanos, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Amén. Hermanos, hemos llegado a la parte final. Voy a dejar el tiempo a nuestro hermano para que él nos despida. Su hermano Roldán, su hermano pastor. Voy a dejar el tiempo a él para que nos despida en oración. Vamos a orar, hermanos, para finalizar este culto. Dios les bendiga a todos ustedes. Que el Señor les siga guardando en todo momento y lugar. Oremos y inclinemos nuestro rostro. Vamos a finalizar con esta oración. Bondadoso Padre, te agradecemos porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra y de hacernos reflexionar. Muchas cosas necesitamos meditar y cambiar y mejorar, sobre todo, Padre, para poder seguir laborando en tu obra, en la obra que tú nos has encomendado, Señor soberano. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se encuentran en sus hogares. Guárdales, Señor, cuídales. Cuida también a todos aquellos que tienen que salir a trabajar, Señor, por la necesidad, porque tienen que suplir a su familia. Cuídales, Señor,
en donde quiera que se encuentren, cuando salgan, Señor, cuando vayan a su trabajo y cuando vuelvan, en todo momento y en todo lugar tú estés con ellos, soberano Dios. Bendice a las personas que estén enfermas, cuídalas también de la misma manera, dale sanidad a sus cuerpos, Padre. Tú traigas consolación a los deprimidos, a los angustiados, Padre, a los contritos, a los quebrantados de corazón, Señor, y les des aliento, Padre soberano. Te lo suplico, Dios bendito, y gracias por que nuevamente nos impulsas a través de tu palabra para seguir trabajando en favor de tu obra. Anímanos, Padre, danos fuerzas, danos gallardía y sobre todo nosotros que podamos poner ese espíritu evangelista, Señor, para poder seguir ganando almas para honra y gloria tuya, Señor. Así pues, Dios santo y soberano, te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que tú los guardes en todo momento y lugar, suplicándote todas estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amados hermanos, que la misericordia, la paz y el amor vaya con cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por ser parte de este estudio de Escuela Sabática. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.